Hola, mi nombre es Renata Bregaglio y el día de hoy vamos a hablar acerca del modelo social de la discapacidad. Podríamos decir de manera sencilla que el modelo social de la discapacidad es la forma contemporánea de comprender el fenómeno de la discapacidad, y esta manera de entender la discapacidad va a ser bien relevante para ver de qué manera el derecho responde hacia el reconocimiento para el disfrute y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Tradicionalmente, las personas con discapacidad, a pesar de ser seres humanos, han visto negados una serie de derechos. Por ejemplo, el derecho al voto o, por ejemplo, el derecho a la libertad. Cuando se interna contra la voluntad de una persona con discapacidad, se la interna en un centro de salud mental. Esto es una situación muy parecida a la que en su momento han afrontado personas afrodescendientes o mujeres. Sin embargo, este reconocimiento, esta falta de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad ha ido cambiando. No obstante, esta evolución ha sido paulatina y podemos verla materializada o sistematizada en los tres llamados modelos de la discapacidad. El primer modelo es el modelo de la prescindencia. Como su nombre lo indica, el modelo de la prescindencia plantea que las personas con discapacidad son prescindibles en la sociedad, es decir, no son útiles para la sociedad. Es considerado la discapacidad bajo este modelo como un castigo o como una maldición, y por lo tanto la respuesta frente a la sociedad es la eliminación de estas personas. Un ejemplo en la historia de este modelo lo podemos encontrar en la sociedad de Esparta, donde los niños con malformaciones eran arrojados por el monte por no ser útiles para una sociedad eminentemente guerrera. Sin embargo, hoy en día podemos ver este modelo reflejado también en nuestra sociedad cuando encontramos personas con discapacidad psicosocial que están en una situación de institucionalización médica, es decir, han vivido toda su vida y vivirán hasta el día de su muerte en un centro de salud mental porque la sociedad ha decidido segregarlas, separarlas y no verlas, bajo la premisa justamente de que no son personas útiles o relevantes para nuestro mundo. El segundo modelo es el modelo médico o rehabilitador. Este modelo parte de un estándar de normalidad, y por lo tanto la persona con discapacidad debe procurar llegar a esta normalidad. Bajo el modelo médico, la discapacidad se entiende asociada a la enfermedad y por lo tanto superar la discapacidad implicará curarse o rehabilitarse. Solamente en la medida en que las personas con discapacidad se curen o rehabiliten es que podrán ser plenamente integradas. De lo contrario, permanecerán segregadas. En este ejemplo, en estas imágenes, podemos ver dos formas de asociar la enfermedad a la discapacidad. En la primera imagen, un anuncio publicitario, vemos unas muletas que sin duda nos llevan a asociarlas a una discapacidad física con el eslogan "Queremos verte sano". Por lo tanto, lo contrario a la discapacidad será la salud. En la segunda imagen tenemos una persona en los años 50 que residía en un centro de salud mental y que era sometida a una serie de tratamientos para curar esa discapacidad que tenía. Estas personas eran sometidas a tratamientos de agua o a lobotomías porque se entendía que era necesario sacarlas de esta situación de discapacidad para que pudieran convivir con nosotros. El tercer modelo es el modelo social y es un modelo que va a revolucionar la forma en la que se entiende la discapacidad. Bajo el modelo social, la discapacidad es un concepto móvil o una construcción social. Este modelo no va a plantear que la discapacidad es una maldición o un castigo divino, ni va a plantear que la discapacidad es un problema asociado a una enfermedad y que radica en la persona. Por el contrario, lo que el modelo social va a postular es que la discapacidad es el resultado de deficiencias que están en el ser humano, deficiencias físicas, deficiencias intelectuales, deficiencias sensoriales, pero barreras que generan una limitación en el disfrute de derechos. La discapacidad será entonces el resultado de la interacción entre las deficiencias y las barreras. Este modelo entonces lo que va a plantear es que la discapacidad ya no es una cuestión que radica en el individuo, sino que es la propia sociedad la que genera esa discapacidad. Es la propia sociedad la que discapacita. El modelo social ha sido recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se adoptó el 13 de diciembre del 2006. Esta convención entró en vigor el 3 de mayo del 2008 y resulta obligatoria para todos los estados parte, incluyendo el Estado peruano. La convención es importante, en primer lugar, porque fue elaborada gracias al impulso y participación activa de las personas con discapacidad
bajo el lema Nada para nosotros sin nosotros. En segundo lugar, la Convención es importante porque reconoce el principio de autonomía plena de las personas con discapacidad y la prohibición de cometer actos de discriminación por discapacidad. La Convención ha sido de alguna manera recogida en nuestro ordenamiento interno por la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973, y su reglamento. Tanto la Convención como la ley y el reglamento nos plantean un nuevo reto a la sociedad. Nos plantea el reto de comprender que no es el individuo con discapacidad, no es la persona con discapacidad la que tiene que adaptarse a nuestra sociedad para poder ejercer sus derechos. Por el contrario, es la sociedad quien debe realizar las adaptaciones y los ajustes necesarios para no generar una situación de discapacidad a esta persona. Solamente comprendiendo este cambio de enfoque es que lograremos la verdadera inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad. Muchas gracias.